y la tercera parte del mundo está para el no. Pero los periodistas que están para el no tienen poco espacio en su propio diario. Entonces, eso me muestra que finalmente la cuestión de la integración es una cosa que se construye a través de muchas dificultades, muchas contradicciones, y que una condición para crear la integración es aceptar las reglas del juego de la cultura deliberativa. Si no, vamos hacia una desperdición total del sentido de lo público. Y por el momento, en Europa, en los países donde todavía hay un movimiento social y sindicatos que se atreven a alzar la voz en contra de la Constitución, este debate es difícil, porque es la primera vez que después de 50 años hay posibilidad de debatir de ello. A pesar de lo que dije sobre la Unión Europea, yo debería decir de todos modos que este momento de crisis es un momento evidentemente importante, revelador, como todos los momentos de crisis. Pero, digamos, el aporte de la reflexión sobre la integración europea es de todos modos de haber tratado de avanzar para sacar la cultura finalmente, de las leyes del mercado. Es la famosa noción que fue retomada incluso últimamente en un informe del convenio Andrés Bello de excepción cultural. La necesidad, digamos, de sacar la cultura de las reglas del libre intercambio. Yo le diría una pequeña advertencia. Es interesante ver que la lucha para la excepción cultural, lo que se ha vuelto después la diversidad cultural, ha nacido a partir de la conciencia de los cineastas, de la cinematografía. Yo creo que es importante decir eso, porque adentro del campo inmenso de los medios, la cinematografía tiene toda una acumulación de reflexión sobre la cultura ligada al mercado y a la técnica. Y yo creo que es importante. Mire, leyendo un libro que que Lidia nos regaló sobre la evolución de radioeducación, yo notaba que todo el proyecto de radioeducación, en sus primeros pasos, trataron de ligar el cine y la radio. Y de hecho, en muchos países, el cine dio pábulo para el primer debate sobre el enfrentamiento entre lo privado y lo público, entre lo nacional y la internacionalización. Tercera parte de mi conferencia. Todavía tengo 6 minutos, ¿no? Okay. Usted ve, es terrible. Yo estoy denunciando aquí la dictadura del régimen de la temporalidad corta y estoy atrapado aquí mismo. Bueno, entonces la tercera parte, yo le decía, yo retomo una palabra que parece haber entrado aquí en el lenguaje de la sociedad civil organizada mexicana y latinoamericana, la ciudadanización finalmente de la integración y digamos más allá de la integración de este campo que nos reúne la comunicación. Yo creo que en todas partes, más o menos, según en medidas distintas, los gobiernos siguen mostrándose muy reticentes al principio de las políticas públicas, a pesar de que este concepto se ha instalado en el centro de los debates sobre la esfera pública. Yo creo que, personalmente, yo pienso que son las organizaciones sociales y civiles comprometidas con la democratización de la comunicación que han puesto esta cuestión al orden del día. Se podría citar su posicionamiento en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en diciembre de 2003. Se podría citar sus presiones para que el poder legislativo
cumpla con su responsabilidad de representación del interés colectivo al reformar las leyes de radio y televisión, presiones que se hacen sentir tanto en la Unión Europea como en varios países europeos, desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, donde se comprueba la emergencia de un movimiento de propuestas ciudadanas con vistas a cambiar los sistemas audiovisuales ampliamente dominados por el sector privado comercial. Estos proyectos que tratan de aglutinar todas las fuerzas vivas de la sociedad abordan el problema de la creciente mercantilización del campo de la comunicación y de la cultura y plantean la necesidad de repensar tanto el funcionamiento del sector privado, que se apodera, que se apropia de un bien público común, que son las ondas, sin, digamos, contrapartida, el funcionamiento del sector privado, del servicio público cuando existe, como la necesidad de legitimar la existencia de un tercer sector y sobre todo de permitirle, de existirle también financieramente. Yo creo que los actores de la llamada comunicación popular o de los medios libres independientes, como se llaman en Europa, o comunitarios, como se llaman sobre todo en Canadá, los actores de la comunicación popular, y eso es un cambio importante, han ampliado sus perspectivas y ya no se conforman solo con reforzar sus redes y su profesionalidad cuando le dan cabida después de haber esperado tanto tiempo, sino que se convierten en una de las avanzadillas de las presiones que tienden a cambiar estructuralmente la organización del conjunto del sistema mediático y tratan de rehabilitar la idea de lo público. En el Foro Social de las Américas que tuvo lugar en julio del año pasado, hubo una declaración interesante donde dicen las organizaciones latinoamericanas de comunicación, allá es una forma de integración también eso, es necesario privilegiar la defensa y la promoción de lo público porque lo público permite el ejercicio de una cultura deliberativa que confronta y acepta diversas posiciones para hacerlas dialogar y construir acuerdos basados en la discrepancia sobre los conflictos que vivimos, pero asumiéndolos. Cronograma que la coordinación entre redes continentales de organizaciones como ALAI, ALER, APC, UAC, OCLAC, etc., IPS o AMAR, trata de poner en marcha. Yo pienso que, digamos, en este sentido hay, digamos, un paso que ha sido franqueado. De nuevo, yo no quisiera dar la impresión de nuevo cantar para la mañana que va a ocurrir mañana. Pero a pesar de todo lo que me pueden decir y objetar, yo pienso que el campo de la comunicación, de la cultura, todo este campo, de hecho, de la formación de las subjetividades, se está instalando como problemática de la democracia. La problemática de la democracia. Y se está instalando también por razones económicas. Porque yo pienso que la cultura, la comunicación, todos estos campos inmateriales se vuelven cada vez más centrales para la reorganización de la sociedad. Y es allá que van las apuestas de las nuevas luchas sociales y culturales. Nosotros no militamos solamente para nuevos medios, militamos también para, digamos, un nuevo modelo de sociedad donde la noción de sociedad de conocimiento tenga un valor. Porque por el momento lo que se trata es un enorme potencial de digitalización de los medios de comunicación
donde pasan los estereotipos y la inutilización de la imaginación sociológica de amplias capas de la población. Es por eso que decimos no a la Constitución Europea y es por eso que mucha gente se levanta también en contra de esta noción, pasa por todo lado, de sociedad de la información. Yo pienso que, y terminaré aquí para no comer demasiado sobre el tiempo de la colectividad, yo diría que la democracia representativa parece hoy estar en un punto de crisis. O se cumple un salto cualitativo en la participación de los diversos sujetos sociales y de todos los ciudadanos a la gestión de la sociedad, o se va a ir cada vez más hacia una gestión cada vez más autoritaria de poder y hacia una negación de los derechos. En este contexto, la comunicación, los derechos a comunicar, la organización de los procesos de comunicación tienen un papel fundamental. En particular, vuelve esencial la interpretación del derecho o de los derechos a la comunicación. Definido como derecho de parte del público a recibir solamente y consumir la información oferta por el sistema de los medios, o como derecho de todos y de cada uno y una a recibir, pero también de producir la información y a crear y experimentar nuevas formas de comunicación y de cultura. Muchas gracias por su paciencia. Voy a leer la primera pregunta, que está dirigida a la doctora Nina Pacari, y es la pregunta es la siguiente. Esta pregunta viene de José Guadalupe Díaz, de una radio comunitaria de Tlahuitatlepec, espero que lo he pronunciado bien. Él pregunta a la doctora Pacari: ¿en Radio Luna se pudo emitir en diversas lenguas? Es una pregunta. Y luego hace un comentario, dice: para el fortalecimiento de la vida comunitaria de los pueblos indígenas, con el punto de signo de exclamación. Doctora Pacari, ¿desea, señora ministra, responder esta pregunta? Bueno, voy a ser muy breve frente a la pregunta muy concreta. De hecho, como es una radio que está ubicada en Quito, que es la capital, toda la transmisión es en el idioma español. Y por otra, de hecho, es una radio de identificación progresista, toda su programación anterior ha estado trazada en ese horizonte, por lo tanto, hubo una semilla importante, diría yo, para que con voluntad política, en el momento propicio, como fue lo de la rebelión de Quito, pueda dar esos frutos tan importantes que les había señalado. Por lo tanto, en radios comunitarias, en cambio, que están más en el área rural, de hecho, se transmite en los idiomas de los propios pueblos. Y los pueblos o nacionalidades indígenas que tienen este tipo de radios son los pueblos quichua, en la región andina, y también los pueblos shuar en la Amazonía. Diríamos, son los primeros pasos que sobre todo a lo largo de la década se han ido consolidando y esperamos que en lo futuro puedan ampliarse mucho más, y ese era el objetivo alrededor de la modificatoria a la ley de radios comunitarias, que incluso se luchó para que tengan acceso a la publicidad, cuenten con publicidad, y que de esa manera con sus ingresos reporten beneficios o condiciones para mejorar la infraestructura y la capacitación del personal, para luego también con los réditos poder invertir junto con la comunidad. Sí, una pregunta más, doctora Pacari. Es la siguiente, viene de Salvador Gómez Campos, y él pregunta: ¿quiénes fueron las cabezas del reciente movimiento ciudadano ecuatoriano?
y pregunta si han quedado establecidos como organización con propósitos y estrategias para la siguiente etapa. Bueno, estamos viviendo una situación sui generis y eso significa que en esta ocasión no lideraron los sectores sociales organizados, es decir, ni el movimiento indígena, ni el movimiento social organizado, ni sindicatos, sino una expresión ciudadana que de hecho al no tener un liderazgo, un rostro que esté conduciendo, fue canalizado por la radio, pero en el proceso hubieron rostros nuevos, visibles, de hombres y mujeres, que de hecho se colocaron ya en el proceso de lucha. Incluso, yo diría, la participación de ciertos sectores políticos en las semanas anteriores tuvo un límite porque, como señalaba en la exposición, si había un ánimo antipolitiqueros o antipolítica, de hecho no estaban convocando, ¿no? Y por más que logramos nosotros el impulso de una asamblea de Quito encabezada por el alcalde o una asamblea provincial encabezada por el prefecto, de hecho sentimos que hubo límites. Frente a eso no hubo un conductor, fue tal líder lo que dijo, sino que iban haciendo en medio de las participaciones de manera fundamental. Ahora, después de todo este proceso, yo creo que se marcó una marca identitaria. Señalaba cómo Gutiérrez atacó de forajidos. Entonces ahora todo este movimiento ciudadano se ha adoptado el nombre de forajidos. Tanto es así que el Cabildo quiteño incluso ha resuelto que una de las calles de Quito va a denominarse la calle de los forajidos. Y de hecho también se ha generado al momento asambleas, no sé si llamarlas populares, a lo mejor es más acertado llamarlas asambleas ciudadanas. Entonces, en múltiples lugares están dándose asambleas ciudadanas como para darle seguimiento a su lucha. Esto es con temas que tuvo que ver como la democracia, la institucionalidad, fundamentalmente la de los parlamentarios, en fin. Entonces ahora es una voz que se le escucha y a la que le tienen miedo. Entonces hay una movilidad ciudadana importante, pero creo que también en esos espacios se van construyendo liderazgos que salen desde abajo. Y que eso es importante también para un futuro político, si es que también nos trazamos la necesidad de una cualificación de la política, porque ha habido un deterioro del quehacer político. Se ha convertido como una especie de negocio, de no rendir cuentas, y al haberse deteriorado el quehacer político, de hecho, es difícil para una actoría política, por más que esté con ética, el no quedar absorbido en medio de una globalidad de esa naturaleza. Por lo tanto, al menos creo yo, que con las asambleas que están llevando adelante, todavía es mantener la voz latente, y ya al futuro, ¿qué harán, qué dirán? Pues yo sí tengo límites en señalar qué se hará, y será la propia dinámica de la movilidad social la que trace el camino para accionar, que de hecho tendrá que ser también distinto, porque si se entra a ver cómo constituyo directiva y cómo hago esto, este otro, se corre el riesgo de caer en los mismos canales que muchas veces no podrían contribuir. Muchas gracias. Doctora Pacari, yo me voy a permitir de leer una pregunta más que le viene dirigida, pero en aras al tiempo, como me lo han pedido los organizadores, yo les ruego que a la persona que ha hecho la pregunta, luego la vea usted al final, y quizás, a no ser que usted desee responder en 2 frases, la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el papel que jugaron los medios de comunicación en el ascenso y la caída de Bucaram? Si usted quiere responder en 2 preguntas y luego de una forma más extensa, quizás directamente con la persona. Bueno, el rol de los medios, tanto en la caída de Bucaram cuanto en la de Maguad, no dejaron de estar en la misma sincronía de siempre, es decir, la información, la comunicación, y en esas 2 acciones no hubo un rol como hoy. Ha sido muy central el de Radio La Luna, por ejemplo, y también unas 8 radios que se sumaron para hacer red, y cuando se le amenazó con cerrar la radio o las interferencias, corrían por celulares, por ejemplo, Radio La Luna sintoniza en otro dial que de pronto era el 88.1,
o el dial de otra radio que había prestado. El asunto es que no le quitó la identidad de Radio La Luna, fueron solidarios las radios, pero se sintonizaba en otros diales en el momento en que había interferencia contra Radio La Luna. Entonces, el rol de los medios sí marcó la diferencia en el caso de este hecho inédito en relación a las otras caídas de Mauat o de Bucaram. Ok, muchísimas gracias. Es decir, en esta primera parte fuimos haciendo las preguntas una a una porque iban llegando en ese orden. Ahora ya, como ya no tenemos más tiempo para más preguntas, vamos a reunir las diferentes preguntas y voy a dirigir las preguntas a Monseñor Gregorio Rosas para que él responda el conjunto de las preguntas que les han llegado. La primera pregunta es la siguiente: ojalá nos dé luz sobre la siguiente cuestión escolástica. La palabra en la radio refleja el espíritu inmortal del verbo, quia in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, porque en el principio de todas las cosas solo existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y Dios era el verbo. Luego, otra pregunta: ¿cómo puede Caritas contribuir con la radio en la educación de la sociedad para promover la gobernabilidad democrática sin expresiones violentas como Mara Salvatrucha? Y estas dos preguntas las hace el señor Abel Cerón San Nicolás, que es periodista de México. Otra pregunta, Monseñor, dice: no comprendí, pregunta Gloria Holguín Avilés, de Universal Radio del Congreso de Morelos, dice lo siguiente: no comprendí, ¿la Iglesia tiene una participación abierta y constante en la radio? ¿Tienen producciones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué temas abordan? ¿Su papel es hablar de la palabra de Dios o qué es? Y hace un comentario, dice: aquí en México el papel de la Iglesia debe estar apartado de la vida política. Sin embargo, a pesar de que México es uno de los proveedores más importantes de dinero para el Vaticano, lejos de ayudar a combatir la pobreza o con programas sociales y releerse en el progreso espiritual del pueblo, han hecho un adjetivo que no encuentro, papel apoyando al gobierno derechista de Vicente Fox. ¿Qué piensa de eso? Hay un adjetivo que no logro leer. Hay una pregunta más para usted. Esta pregunta es de Salvador Gómez Campos. La labor de Monseñor Romero ha trascendido. Ha quedado instituida en organización, movilización ciudadana en El Salvador de hoy. Y por último, una pregunta de la misma persona, Salvador Gómez Campos, que pregunta: hoy vivimos una etapa histórica de profunda preocupación y acción ciudadana por democratizar al Estado, a las instituciones, a la sociedad. ¿Considera que debe incluirse a instituciones religiosas, a la Iglesia Católica, por ejemplo, en su interior, para cumplir mejor su misión? Estas son las preguntas, por favor. Muchas gracias. Ciertamente la palabra es creadora. La palabra expresa el ser profundo de las personas. Por eso el diálogo es insustituible para realizarse como persona. El gran drama de la sociedad de hoy es que es una sociedad que nos incomunica. Estamos junto a, pero no estamos con. Y la felicidad está ligada a esa comunión profunda que supone una palabra que expresa el ser de las personas. Cáritas es la institución de la Iglesia para lo social. Y en el proceso de Cáritas tenemos como 4 etapas. Cada país, cada parroquia está en una de esas etapas. La primera etapa es lo que llamamos asistencia humanitaria. Es lo que hacemos cuando hay una tragedia, un terremoto, una inundación, cosas así. Segunda etapa es la de promoción humana. Es tratar de que la gente pueda valerse por sí misma. Las dos se pueden resumir con aquel proverbio chino: si le das pescado a un hombre, le quitas el hambre un día. Si le enseñas a pescar, le quitas el hambre toda la vida. Pero faltan 2 etapas, que son las más peligrosas. La tercera es lo que llamamos liberación integral. Don Helder Cámara decía que cuando doy de comer a un pobre, dicen que soy santo. Cuando pregunto por qué existen los pobres, dicen que soy comunista. Esta es la tercera etapa, ¿por qué existen los pobres? ¿Verdad? Y la cuarta etapa es lo que llamamos reconciliación social, es rehacer el tejido social. Hay un ejemplo bellísimo en México, creo que de Ciudad de Altamirano, hubo un terremoto, Cáritas ayudó, y el obispo se propuso con toda la gente hacer un plan de reconstrucción con toda la gente participando.
y en ese proceso cada año se unía más gente a trabajar. Y al final terminaron haciendo incidencia política, porque necesitaban acueducto, necesitaban casa comunal, necesitaban clínica, necesitaban finalmente cambiar las autoridades. Ese es un proceso ya en etapa más madura. Entonces, Cáritas, dependiendo cómo esté el proceso en cada parroquia, estará más lejos o más cerca. La radio es un instrumento que usamos en Cáritas como en toda la pastoral. En cuanto a los tipos de radio, es que México tiene una legislación muy rara. La Iglesia no tiene derecho a tener radios. Esa es la única excepción junto con Cuba, ¿verdad? En los demás países la Iglesia tiene radios. La pregunta es cómo se hace radio. Yo tengo una definición, además de la que les di, ¿verdad?, de lo que es radio católica. Radio católica es la que debe reflejar la iglesia que somos y la iglesia que soñamos. Hay una tentación ahorita en la radio católica que es la de mimetizar el estilo protestante. O sea, radios espiritualistas, desencarnadas, que yo lo digo con una frase. Hay un canto que se llama Alabaré, alabaré, no sé si algunos de ustedes lo conocen, y una canción de protesta que se llama La vida sigue igual, que es de los iracundos del Uruguay, ¿se acuerdan, verdad? Entonces yo digo que mientras en la iglesia cantamos Alabaré, alabaré, afuera cantan La vida sigue igual, ¿verdad? No incidimos en la historia. La radio tiene que incidir en la historia, por lo tanto todos hacemos política. Y cuando no hacemos política, hacemos la peor de las políticas, que es hacer que las cosas sigan igual. La pregunta es qué tipo de política hacemos. La iglesia hace política, la política del bien común. Nada humano es ajeno a la iglesia, porque nada humano es ajeno a Jesucristo. Por último, la pregunta sobre Monseñor Romero, ciertamente el país lo está redescubriendo. Ustedes saben que Cristo fue rechazado en Nazaret, por poco lo despeñan. Yo conocí el año pasado ese despeñadero en Nazaret. Nadie es profeta en su tierra, pero ahorita el país los jóvenes lo están recuperando. Y los jóvenes son el presente y son el futuro. Y por último, la cuestión del Estado. El Estado tiene como función el bien común de los ciudadanos, sobre todo de los más pobres. Y tiene como centro a la persona humana. Cuando olvida eso, el Estado ya cae en otro tipo de dinámicas que terminan por volverse contra la gente. La Iglesia dentro del Estado son instituciones autónomas que deben colaborar en todo lo que sea para el bien de la gente, pero deben ser libres. Una iglesia que es libre es una iglesia que da esperanza. Monseñor Romero, en su carta pastoral inicial, tomó como modelo de iglesia la que describe Medellín, una iglesia pobre, misionera, pascual, libre de todo poder temporal y audazmente comprometida con la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. Mi ponencia trató de mostrar esa iglesia en acción, una iglesia libre, misionera, pascual y comprometida con el desarrollo integral de la gente. En esta experiencia de Ciudad de Altamirano inventaron una canción que expresaba su proceso. La canción dice así: iglesia bonita, sencilla de reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Esa es la iglesia que Jesús soñó. A veces como que no la vemos muy clara en la vida concreta, pero esa es la iglesia de Jesús. Gracias. El interés que han suscitado estas entrevistas ha sido muy grande y hay muchas preguntas, pero yo creo que vamos a transmitirlas poco a poco a los panelistas para que ellos las vayan respondiendo. Voy ahora a hacer el último resumen de preguntas dirigidas al profesor Matelar, y estas preguntas son las siguientes. ¿Qué viene para la diversidad cultural con el apabullamiento de los derechos humanos? Y luego dice, en el pueblo estamos sin voz. Esta es una pregunta de Muñoz Flores Lourdes, Radio Escucha, Redewe. Otra pregunta para el profesor Armand Matelar. Al constituirse la televisión como el principal proveedor de información, modificando con ello la manera de acceder al conocimiento y a la cultura, ¿puede la radio incidir exitosamente en la llamada era de la imagen? Otra pregunta para el profesor Matelar, de Gerardo Montes, periódico Zócalo del DF. Él pregunta la diferencia entre radio comunitaria y radio comercial,
También se interroga cómo llegar a recursos, a la obtención de recursos, supongo, para las radios comunitarias, y qué piensa del argumento de decir que las radios comunitarias son la competencia para las radios comerciales. O sea, las radios comerciales. Y otra pregunta de Patricia Cordero. Muchos acusan a la izquierda de haberse ido hacia la derecha para acercarse más al centro. ¿Qué tipo de izquierda prefiere usted? Y finalmente, un cartel. Finalmente, una pregunta de Héctor García, dice, ¿en qué usos y abusos pueden caer los medios desde su posición de superioridad? Es decir, ¿en qué usos y abusos pueden caer los medios desde la posición que ellos tienen de superioridad? Y una última pregunta un poco larga de Pita Cortés, de Radio Educación, dice así: sus libros fueron semillas que germinaron en tierra fértil. Hoy, muchos estudiantes que en los años 70 nos formamos en radiodifusores atentos al servicio público, revisamos esos libros como quien revisa sus primeras lecciones de lo que hay, lo que hoy nos causa orgullo, la congruencia profesional. Es esto lo que también hoy nos impulsa como ciudadanos a luchar por una legislación adecuada a las nuevas realidades de nuestros países. Pero estamos en ese momento, proceso que usted señalaba, es decir, las instituciones de gobierno han sido sometidas por los grupos poderosos de los medios de comunicación que pertenecen a los empresarios. Usted nos ha enseñado que en esta constitución de la democracia no hay recetas, pero ¿cuál será su perspectiva de posibles pasos a seguir? Es decir, no hay receta, pero ¿cuáles son los pasos a seguir en la democracia cuando hay esta influencia de los grupos poderosos en los medios de comunicación? Con esta pregunta, con el señor Matelar, terminamos. Bueno, para la cuestión sobre la diversidad cultural, yo pienso que yo le voy a contestar de manera general, pero yo creo que está al centro del debate sobre la relación entre democracia y cultura. Lo que no pude decir es que hoy en día el gran problema para la democracia y para que la gente entienda las apuestas de todo lo que parece superestructural, sociedad global de la información, diversidad cultural, etc. Yo creo que hay que encontrar el hilo rojo que permite, digamos, de articular todos los debates internacionales. Porque yo creo que hoy en día todos los debates que parecen dispersos, de hecho, tienen un eje. Y uno la encuentra sobre la cuestión sobre la diversidad cultural. ¿Por qué este debate sobre la diversidad cultural es importante? Bueno, usted sabe primero, una paréntesis, en Europa, digamos, los juristas rechazan la idea de diversidad cultural porque hacen valer que la noción de excepción cultural es más fácil de pasar al nivel de derecho internacional. Hay toda una discusión. Bueno, la UNESCO utiliza la palabra diversidad cultural. Y ahora parece que el debate es alrededor de la diversidad cultural. Me parece fundamental porque finalmente nos aleja de todo este determinismo que hace que en cualquier institución internacional, que sea regional o no regional, mundial, hay una desviación de la noción de cultura hacia la de comunicación. Y la de comunicación en el sentido técnico. Yo creo que es importante reflexionar sobre la necesidad de restaurar primero una idea de la cultura que tome en cuenta precisamente un modo de vida. Porque las delegaciones que se oponen a la Convención sobre la diversidad cultural no quieren
esta noción de cultura. A prueba es que esta noción de cultura como modo de vida, y no solamente, digamos, el sector de los medios en relación a la cultura, finalmente han objetado la noción instaurada por la UNESCO en 1982. Por ejemplo, los Estados Unidos, Japón, no quiere de la noción de cultura antropológica. Lo que marca, digamos, una tendencia en interpretar la noción de cultura hacia, digamos, temas muy instrumentales. Usted sabe, mire, yo estoy en contacto con porque tengo alumnos y alumnas que han hecho, digamos, su carrera, y hay una que trabaja en el grupo de redacción de la convención. Y son mandados por diversos países, es así que se forma la comisión. Y me decía que al llegar había objetado en el texto que estaban preparando la no presencia de la idea de concentración, en circunstancias que en todas partes hay inquietud. Y le contestaron esta pregunta, este término no puede utilizarse en la convención. Lo mismo para conceptos como el concepto de industrias culturales, que es un concepto que nace a partir de los años 70 en la UNESCO y en la Unión Europea. Objeción de Estados Unidos. No queremos esta noción. Los japoneses propusieron de poner todas estas nociones en un mismo saco, finalmente anularlas y hablar más bien de actividades culturales. Es interesante ver cómo en un debate internacional todas las palabras tienen su importancia y cómo con ocasión de debates internacionales que son centrales vacían los conceptos de su contenido, de su trayectoria, de memoria de luchas. Eso es un aspecto fundamental, porque, mire, otro ejemplo muy concreto. El primer anteproyecto es los países deben, digamos, preservar tal cosa. Los gringos intervinieron y impusieron en vez del presente, impusieron el condicional. Deberían, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las luchas alrededor del ordenamiento cultural del mundo, comunicación del mundo, se dan a partir de discusiones muy de procedimiento, usted entiende. Y allá se juega, digamos, la esencia de la noción misma de diversidad cultural. Y yo agregaría una cosa que no he podido dar durante mi conferencia. Es que estos frentes, que de hecho forman un gran frente a partir de su especificidad, han dado nacimiento a lo que me parecen embriones de ciudadanía mundial. Por ejemplo, para digamos, defender la necesidad de la convención como instrumento jurídico, se ha formado, digamos, primero se han movilizado los grupos que ya se habían movilizado con ocasión de los debates sobre la arquitectura de la sociedad mundial de la información. Por ejemplo, lo que se llama la campaña CRIS, es decir, la campaña para los derechos a la comunicación en una sociedad de la información. Pero lo que es interesante, además para la convención, es el establecimiento de redes profesionales alrededor de la noción de diversidad cultural. Y es muy importante estas redes porque es la ciudadanía profesional que se introduce en estos debates. Hay toda una red que se llama la red de coaliciones para la diversidad cultural que apareció en 2001 en el Quebec y que se ha multiplicado a través de todos los continentes. En América Latina, yo creo que Chile, Brasil, Argentina, hay un montón, digamos, de capítulos, si uno podría decir, capítulos nacionales. Y se encuentran en ello
todas las categorías que se ocupan de cultura, tanto en las industrias culturales como otros artistas, etc. Entonces, yo creo que eso muestra cómo se está estructurando, materializando redes sociales que tratan de hacer pasar proyectos que van en contra del proyecto hegemónico que finalmente quiere liquidar, más bien, anular, cancelar la fuerza de estas convenciones u otras. ¿Se entiende? Entonces, yo diría que el debate sobre la diversidad cultural nos concierne a todos, por la sencilla razón que todo el mundo está concernido en su propia vida cotidiana, a condición, evidentemente, de tener una visión, de retomar esta visión amplia de la cultura. La segunda pregunta, no entendí bien, pero voy a tratar de contestarla. Mire, para mí, yo encuentro totalmente anormal que discutamos sobre la civilización de la imagen a partir únicamente de la televisión y de las nuevas tecnologías. Yo pienso que si se puede construir, digamos, una alternativa, una reflexión alternativa frente a esta llamada civilización de la imagen, hay que ir a ver hoy los textos de los cineastas sobre la diversidad cultural, donde uno reconecta, digamos, con una reflexión en profundidad sobre lo que podría ser una civilización de la imagen que no sea apegada a lógicas de audiencia. Bueno, medios comunitarios. Sí. Bueno, según medios comunitarios y medios comerciales. Si entendí bien la pregunta, hay una objeción sobre que circula en los medios que no quieren, digamos, impulsar la ley federal de radio y televisión en México mismo, de que puede constituir una concurrencia falseada y no libre con lo comercial. Yo creo que realmente son bobadas eso. Son bobadas por la sencilla razón que tienen vocaciones distintas. Pero hay otra parte de la pregunta que es importante. Yo creo que no se debería, digamos que todo reconocimiento de radios comunitarias o de radio alternativas o televisión alternativa o comunitarias debería ser acompañado por realmente una reflexión sobre los modos de financiamiento de parte del Estado. Yo creo que es fundamental esta cosa. Nosotros tenemos una discusión larga y amplia en Francia sobre eso. Es una contradicción de reconocer el derecho, finalmente, a establecer radios comunitarias y no proporcionarle una manera de financiarles porque cumplen una función pública, que es precisamente su vocación educativa. Y yo creo que es fundamental eso. Yo creo que hay que reflexionar sobre la utilización, por ejemplo, de los fondos publicitarios. Hay que pensar en términos de tasas sobre ciertos recursos de las televisiones comerciales para redistribuirlos para el sector, digamos, que finalmente se preocupa de la ciudadanía. Es un trabajo muy largo eso, pero yo creo que es fundamental esta cosa. Hay que entablar la discusión. No tengo ni tampoco recetas, pero nosotros planteamos al nivel tanto del servicio público como al nivel, digamos, de las televisiones que llamamos radios independientes y libres, y que ustedes llaman comunitarias. A veces para realmente, digamos, para ponerles en contradicción, les digo, sería mejor que no den el sueldo que dan a los parlamentarios europeos y que le redistribuyan a las radios independientes y libres. Yo creo que hay que pensar de nuevo lo público en función también de la misión que cumplen estos medios. Bueno, la izquierda, ¿dónde estoy? No tengo cartel aquí, pero mire, desde siempre yo milito adentro de la izquierda contestataria. Yo he participado a todos los movimientos que criticaban la ortodoxia
de las izquierdas. Y yo sigo. Hoy yo formo parte del Consejo Científico de ATTAC. Yo soy presidente del Observatorio Francés de los Medios, que es un retoño de la propuesta del Foro Mundial de Porto Alegre sobre la necesidad de crear un contrapeso frente, digamos, al peso de los conglomerados. Y es bien difícil. Pero eso tiene que ver con la sexta pregunta, precisamente. Yo pienso que, digamos, el peso de la sociedad civil y la intervención de la sociedad civil, yo pienso que hay dos frentes por lo menos, o a lo mejor tres. Uno es, me parece que es la construcción realmente de la comunicación independiente y libre. Es fundamental eso, tanto en lo escrito como en lo audiovisual, en lo cinematográfico, en el Internet, etc. Es fundamental. Y la segunda cosa es lo que justamente tocaba antes, es realmente tratar de perenizar mecanismos que permiten, digamos, de establecer este contrapeso frente a los medios. Hay varias, digamos, alternativas sobre eso. En América Latina han hablado de veedurías, nosotros preferimos hablar de observatorios. ¿Cuál es la novedad de eso? La novedad es que por primera vez, mientras que en los años 70 se hacía lecturas ideológicas de los productos mediáticos como un privilegio de los universitarios, de los investigadores, etc., los observatorios críticos de los medios tratan de agrupar tres tipos de actores: los periodistas y sus sindicatos o sus colegios, los investigadores y las asociaciones que han empezado a pensar críticamente los medios. Es evidente que en los observatorios no tenemos ningún representante del establishment mediático. Si les tenemos, es a través de los periodistas que sufren ese poder. Entonces, lo que es interesante es poner en común, digamos, estos tres actores. Pero estos tres actores que no actúan como una sobreciencia, una sobresabiduría, que actúan, y eso es el principio de funcionamiento de ATTAC y del nuevo movimiento social, con adherentes y con comité local, etc. Yo le voy a decir que hemos empezado a trabajar así hace 2 años en Francia. Pero es allá que vemos que es dificilísimo de llegar finalmente, de asociar los ciudadanos, incluso cuando tienen una conciencia de la importancia de los medios, de asociarlos finalmente, a una labor, de movilizarlo en función, digamos, de una crítica que permita de hacer evolucionar las cosas. Como digo siempre, es más fácil salir la gente a la calle para defender, digamos, para ir en contra de la reforma de las pensiones, o a veces el sistema educativo, que el problema de la comunicación. Yo creo que es realmente durísimo. Y además a eso se agrega que a veces la gente tiene tanta saturación frente a los medios, que tienen un discurso tan radical que es difícil trabajar pedagógicamente con este dato. Y es un dato real, yo creo que en todas las sociedades, porque a veces la gente tiene hasta allá, digamos, de los medios que mira cotidianamente. Usos y abusos de la superioridad de los medios. Yo le reenviaría aquí, remitiría aquí a lo que ocurre en Europa en la hora actual. Realmente se ve como los medios se vuelven soberbios y tratan los que quieren argumentar a partir de una idea de cultura deliberativa y de espacio público como coños, es la palabra, como, digamos, arcaicos, como vuelven todas las injurias del anticomunismo, como quienes quieren favorecer un nuevo pacto germano-soviético. Es impresionante un editorial incluso publicado en Le Monde, diario de referencia, que se ha vuelto un diario de opinión. Entonces,
yo creo que es en los periodos de crisis que se ve realmente cómo los medios representan realmente, finalmente, en tiempo normal, el metabolismo del sistema. Y es contra eso que tanto quienes, los ciudadanos o los grupos de ciudadanos que proponen, digamos, revisar, reformar, digamos, los sistemas de radio y de televisión, luchan como iniciativas ciudadanas, como los observatorios.